Bienvenidos a una nueva clase en su curso intensivo con Gustavo GZZ en GZZ English. Bienvenido una vez más a esta nueva clase. Esta nueva clase se va a tratar sobre dos verbos en inglés que se llaman verbos modales o modal verbs en inglés. Un verbo modal es un verbo que se comporta un poco diferente a otros verbos y se utiliza para cambiar el sentido de las oraciones. El día de hoy vamos a aprender sobre dos de ellos. Can y could. Son dos de los más comunes en inglés y el día de hoy vamos a ver cuáles son sus diferencias y cuáles son sus similitudes y por qué es que mucha gente los confunde y no sabe exactamente cuál usar. Bueno, estos verbos son muy parecidos, pero a la vez tienen algunas diferencias bastante sutiles. Estos verbos, en algunas situaciones, mucha gente los considera intercambiables. Técnicamente, could es el pasado de can, pero como les digo, en la práctica esto es completamente diferente. Las similitudes que tienen que ver con el contexto. ¿En qué situaciones se utilizan estas frases, estas palabras? Bueno, se van a utilizar cuando hablemos de ability, es decir, habilidad o capacidad para hacer algo. Las vamos a utilizar cuando hablemos de possibility, de la posibilidad o qué tan posible o probable es que algo ocurra. Y vamos a utilizar estas palabras también para pedir permiso, pero con pequeñas diferencias. Las diferencias que hay entre estas dos palabras, entre can y could, radican en el tiempo en el que se desarrollan las acciones, en la amabilidad o el politeness que tengamos para hablar y en qué tan probable es que algo ocurra. ¿Es más o menos probable? Pero vamos a explicar todo esto a detalle en la pizarra. Vamos a explorar estos tres diferentes usos que les menciono, pero únicamente con el verbo can. El verbo can, como les mencionaba anteriormente, lo podemos utilizar en tres contextos diferentes, hablando de habilidad o la capacidad de alguien de hacer algo. En español, en estas situaciones, utilizamos el verbo poder o el verbo saber. También esto es un dato que no mucha gente comparte, pero en español a veces decimos que sé hacer algo para establecer que tengo la habilidad de hacerlo. Por ejemplo, yo sé tejer suéteres o yo puedo, se diría en inglés, tejer suéteres o sudaderas. Puedo hacer eso. En español diríamos yo sé hacer eso o yo puedo hacer eso. Ambas son aceptadas, pero en inglés es muchísimo más común únicamente utilizar el verbo can, que se parece a lo que en español utilizamos como poder. Luego tenemos su contexto de posibilidad. ¿Qué tan probable es que algo ocurra? Bueno, pues tenemos aquí el ejemplo que dice they can close the store. Pueden cerrar la tienda, y esto hablando de posibilidad, es decir, que existe la posibilidad de que la cierren, y este uso se lo damos al verbo poder también en español. Pueden cerrar la tienda, es decir, es posible, es una posibilidad. Y luego tenemos el último uso, que es para pedir permiso, es decir, lo utilizamos como de la misma forma lo hacemos en español. ¿Puedo probarme estos zapatos? Can I try these shoes on? Can I try these shoes on? ¿Puedo probarme estos zapatos? Vamos a repetir una vez más todos los ejemplos y daré un espacio para que los repitas. I can knit sweaters. Puedo tejer suéteres o yo sé tejer suéteres. I can do that. I can do that. I can do that. Puedo hacer eso o yo puedo hacer eso o sé hacer eso o yo sé hacer eso. They can close the store. They can close the store. Pueden cerrar la tienda. Can I try these shoes on? ¿Me puedo probar estos zapatos? Can I try these shoes on? Can I try these shoes on? Ahora, para explicar los usos del verbo could, vamos a empezar de abajo para que vean cuáles son las diferencias entre ellos en este ejemplo que acabamos de ver. ¿Recuerdas cuáles son las diferencias que estas dos palabras pueden tener? Amabilidad, tiempo, posibilidad. Bueno, ambas pueden ser utilizadas para pedir permiso, pero cuando iniciamos una pregunta que tiene que ver con permiso con could, la única diferencia es que es un poquito más amable, un poquito más polite. Por ejemplo, podría ver estos, hablando de zapatos, en negro. Could I see these in black? Could. Ahora, estoy haciendo también una petición,
pero cuando digo could es un poquito más amable, un poquito más formal. Can es más en confianza, más informal. Could también puede ser utilizado para hablar de posibilidad, es decir, que algo es posible o probable que ocurra. Como en el ejemplo, podemos ir de compras juntos. We could go shopping together. Aquí mucha gente lo interpreta como si fuera lo mismo, podemos, pero en realidad una forma más cercana de aproximarlo al español es con la palabra podría. Entonces, también aquí existe una diferencia equivalente en español. Pueden cerrar la tienda, es una posibilidad, pero podrían cerrar la tienda o we could go shopping together, podríamos ir de compras juntos, es un poco menos probable, es más como una sugerencia que tiene posibilidad implícita. Vamos a utilizar también could para hablar de habilidad. Could aquí sí es un poquito más diferente a can cuando se habla de habilidad. ¿Cuál era la siguiente diferencia que teníamos? El tiempo gramatical en el que se llevan a cabo. Vamos a cambiar en esta misma frase el mismo can por could. Y vamos a ver cómo cambia la frase. Cuando utilizamos could para hablar de habilidad nos referimos a el pasado. Así que si quisiéramos interpretar esta primera frase es puedo tejer suéteres o yo sé tejer suéter. Es decir, que yo tengo la habilidad, la capacidad de hacerlo. Pero si yo utilizara could en lugar de can, ahora estamos hablando del pasado. Yo podía, es decir, yo tenía la habilidad en el pasado de tejer. I could knit. Por ejemplo, yo podía jugar videojuegos toda la noche. I could play video games all night. Ahora, como les mencioné al principio, las principales diferencias entre can y could, una de ellas, una de sus diferencias más marcadas o que más nos gusta mencionar, es precisamente cómo es que al ser verbos modales se comportan diferente a otros verbos. Estas palabras, por ser verbos modales, no requieren de auxiliares para hacer preguntas o para hacer negativos, sino que lo hacen por sí solos. Así que vamos a explicar eso ahora. Para volver estas frases negativas, únicamente tenemos que agregar, así como con otros auxiliares, la palabra not después, que contraída, en lugar de decir cannot, lo cual también has aceptado, puedes decir can't. Después de could not, podrías contraerlo como couldn't. Por ejemplo, María can't find a dress. María no puede encontrar un vestido. Pero si lo cambiamos a couldn't, en el caso de poder y tener la habilidad o haber logrado algo, could también va a ser en pasado. I couldn't find a dress. No pude encontrar un vestido. Pero ahora, ¿qué tal para hablar de preguntas? Para hacer preguntas, ¿cómo es que hacemos preguntas con can o con could? Bueno, pues comportándose igual que un verbo auxiliar, vamos a pasar el can o el could al principio para hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿puedo pagar con tarjeta? Y a la hora de hacer preguntas, cuando lo cambiamos por could, en este sentido únicamente sonamos más amables, pero es exactamente lo mismo. Ponemos al principio nuestro auxiliar, nuestro verbo auxiliar modal, ya sea can o could, seguido del sujeto, quien realiza la acción, para después poner el verbo. Puedo pagar con tarjeta, o bien, un poco más amable, lo interpretaríamos como ¿podría pagar con tarjeta? Could I pay with card? Can I pay with card? Lo que muchos preguntan en esta parte de esta clase es sobre la pronunciación. Así que vamos a ver cómo pronunciar can en afirmativo y negativo y could en afirmativo y negativo. Vas a escuchar a muchos profesores, a muchos autores decir que alguna se pronuncia como can y otra como ken, pero la verdad es que esta es una interpretación a la fonética española muy mala. La verdad es que para entender los sonidos tenemos que entender uno de los sonidos más frecuentes, que ya vamos a tener toda una clase sobre este sonido en este curso. Este sonido se llama schwa y es el sonido más presente en el idioma inglés y suena como e. Nuestro oído hispanohablante está acostumbrado a interpretarlo como e o como a o como o. En muchísimas palabras lo escuchamos diferente, pero siempre es el mismo sonido, e. Es el sonido más flojo, como si combináramos todas las vocales. Cuando estamos hablando muy rápido, va a sonar la vocal A o A en español como E. Como si no hubiera nada entre el sonido K de la C y entre el sonido N de la N. Como si dijéramos KN. Por ejemplo,
I can do it. I can do it. Yo puedo hacerlo. I can do it. Pero al hablar muy rápido no lo vamos a identificar porque no suena como can, suena como can. I can do it. I can do it. Lo mismo pasa con can't, pero únicamente vamos a agregar una T hablando muy rápido, pero cuando hablamos lento para dar énfasis o porque así hablamos simplemente, sí va a sonar un poco diferente a can. Aquí va a sonar un poco como can't, can't. Vamos a agregar un sonido diferente al de schwa en la A, que es can't, can't. Pero hablando rápido suenan como kn o como knt. I can do it. No puedo hacerlo. I can do it. O simplemente puedo hacerlo. I can do it. Cuando hablamos de could y couldn't, también es una pregunta muy frecuente sobre pronunciación. En este caso, al verbo modal could no se le pronuncia la L. La L es una letra muda, así que pasamos directamente del sonido de k. Este diptongo de la O y la U hacen este mismo sonido. Suena nada más después del sonido k que hace la C. Entonces sería k y pasamos directamente al sonido d. Así que esta palabra sonaría como could, could, could. Y si quisiéramos decirlo en negativo, sonaría como couldn't, couldn't. I couldn't go to the party. No pude ir a la fiesta. I could do it for you. Yo podría hacerlo por ti. Y eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias por ver la parte teórica de tus clases. Recuerda que de este video lo mejor que puedes hacer es únicamente acompañar tu estudio de la guía, del material extra de estudio que tenemos en el paquete de material de este curso, así como al mismo tiempo tomar nota de los ejemplos y practicarlos y tratar de memorizarlos. No es necesario que memorices todas las reglas gramaticales, los usos de cada uno de los conceptos que aprendemos, sino más bien trata solo de memorizar las nuevas palabras y nuevas frases que damos a entender en este curso, ya que entendiendo toda la parte gramatical del curso va a ser muchísimo más fácil no confundirnos a la hora de memorizar o utilizar el conocimiento de frases y vocabulario que ya tenemos para generar palabras y frases nuevas. Así que ese es el consejo del día. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos el día de mañana para una clase más.